Y estamos de regreso en Telediario al Amanecer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy precisamente vamos a hablar de este patrimonio guatemalteco, esto que nos hace sentir muy orgullosos. La Semana Santa en Guatemala, que nos hace únicos, nos identifica a nivel internacional. Pero a lo largo de la Semana Santa, de todo este proceso, hay algunos datos culturales, hay algunos datos históricos para que nosotros los conozcamos. Y hoy precisamente vamos a intentar pues hablar de algunos de ellos para que conozcamos más lo que somos como chapines. Y precisamente por ello le doy la más cordial bienvenida a alguien que tiene muchísima experiencia en todo este contexto, muchos años de trabajar en el contexto histórico. Así que doy la más cordial bienvenida al licenciado Aníbal Chajón, historiador. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Gran gusto saludarle. Bienvenido a Telediario. Gracias. Aquí estamos a la orden y pues digamos que siempre es un gusto poder compartir la información que uno tenga para que pues la conozcamos todos los guatemaltecos. Y estamos hablando precisamente que la Semana Santa única, diferente, que nos hace pues reflejar a nivel internacional. ¿Cuál es el origen de esta Semana Santa en Guatemala? Sí, como todos sabemos, ¿no? En el siglo XVI se produce la conquista y los españoles, la única religión que toleran, que aceptan, que practican es la católica. Entonces, todas las actividades que se realizan en España vinculadas al tema religioso se replican en Guatemala. La población indígena las va aceptando paulatinamente conforme avanza la evangelización y se reinterpretan muchas cosas. Eso es realmente el origen de la Semana Santa guatemalteca, en la cual se fusionan fundamentalmente las ideas del cristianismo católico, porque recordemos que hay muchas variedades de cristianismo, ¿no? Es el cristianismo católico romano, con elementos culturales que pervivieron de la religiosidad previa, ¿no? Por ejemplo, el uso de pino, pacaya y otros elementos de la naturaleza, pero también ese sentimiento, esa actividad religiosa que complementó la vida de miles de personas a lo largo de 5 siglos. Y llama bastante la atención ese contexto que usted menciona, el corozo, la pacaya, que son parte importante por un lado de la fiesta y por otro del honor, el incienso, que reflejan precisamente algo muy importante que se está viviendo y es lo que pues se manifiesta en cada una de las Semanas Santas. Y también me llama la atención si regresamos a 2000 años atrás, en el cual pues recordamos que todo esto viene con el contexto de Jesucristo. Los discípulos seguían precisamente cada uno de sus pasos en Jerusalén, donde se celebraban cada una de estos procesos. Y es ahí donde inicia, sí, pues digamos que la piedra fundamental de la Semana Santa. Claro, nosotros la llamamos Semana Santa, técnicamente es la Pascua de Resurrección. Pero Pascua, a su vez, es una herencia judía. Es interesante porque la propia Pascua tiene una historia muy compleja en el antiguo continente. Los judíos celebraban el paso de la esclavitud en Egipto a la libertad en el territorio de Judea. Pero tiene también una base histórica interesante porque ahora sabemos que 1630, más o menos antes de Cristo, ocurrió una erupción volcánica en Santorini que provocó en el norte de Egipto, en la costa norte de Egipto, todos los fenómenos que aparecen descritos en el Éxodo, ¿no? La oscuridad por la lluvia de ceniza. Precisamente la lluvia de ceniza es lo que es descrito en el Éxodo como la lluvia de fuego y de hielo, ¿verdad? Porque se produjo granizo. Se tiñeron las aguas precisamente por la ceniza. Entonces, todo esto lo recuerda al pueblo de Israel. Es un fenómeno de la naturaleza, pero lo interesante es cómo las personas, los hebreos, lo asocian con la actividad que Dios Todopoderoso hace por ellos. Y esto es lo que conmemora Jesús, ¿verdad? Pero Jesús le da un nuevo significado. Es la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia. Y eso se logra con su muerte y resurrección. Esto es lo que los cristianos, ¿verdad? Los primeros cristianos, que son los primeros seguidores de Jesús, están pregonando en su nueva fe, una nueva interpretación. Se olvida ya la legislación judía, porque para ellos es lo más importante, la pureza ritual. Y Jesús lo que hace es atender a aquellas personas que según
las normas judías de su época no eran puros ritualmente, ¿no? Las mujeres que tenían hemorragia, los señores que estaban enfermos de lepra, los señores que estaban enfermos, vaya hombre. Y Jesús dice, no, es que ellos no es que estén impuros, es que tienen un problema. Y Él cura, y Él da una nueva forma, una nueva interpretación religiosa. Y ese es el mensaje, y esa es la belleza del cristianismo, que se difunde, se expande, y eso es lo que se conmemora, ¿no? Su pasión, muerte y resurrección, que ocurre precisamente en el momento de la Pascua judía. Y por cierto, la Pascua judía pues es la primera luna llena de la primavera en la región del hemisferio norte, ¿no? Donde está Jerusalén. Entonces, por eso es cambiante. Qué interesante todo este contexto que usted nos recuerda, primera parte, donde estamos hablando de la parte hebrea, donde es este paso de la esclavitud a la libertad en búsqueda de una tierra prometida, sí, por un lado, y por otro nos hace esta conexión tan importante de la ley y la gracia, sí, porque recordemos de que era la parte en la cual termina, pues hasta cierto punto, algún tipo de esclavitud, porque cuando se rompe el velo sagrado es donde empieza directamente la gracia para todos los que pues creemos en el cristianismo. Y me llama bastante la atención porque son dos puntos muy diferentes de la historia, pero se hace una conexión muy relevante. Ahora, recordando todo este espacio que usted está mencionando, regresemos a la Semana Santa en Guatemala. Claro. ¿Bajo qué contexto económico, político, social? ¿Quiénes impulsaron hacer la Semana Santa en Guatemala? Porque recordemos que estábamos, pues, originalmente con las costumbres mayas, con la religiosidad, el politeísmo y el ingresar directamente a unas costumbres que venían del viejo continente, costumbres españolas. Fue un choque cultural para nuestros ancestros. Realmente, por una parte sí, pero por otra realmente no. Ahora conocemos los murales de San Bartolo, por ejemplo, que están en Petén, y que muestran en una forma gráfica la cosmogonía del periodo clásico entre la población cholana, ¿verdad? Recordemos, el pueblo maya es claro, que integran todas las personas que hablan uno de los idiomas mayas. Pero pues, aquí tenemos la versión cholana que después va a ser plasmada en el Popol Vuh, que es quiché. Pero aquí vemos cómo un ser masculino, un varón, se sacrifica a sí mismo y entrega su sangre para crear la vida, la vegetación, las aves, y entonces aparecen las aves en los murales de San Bartolo volando, las oropéndolas, y está creciendo la vegetación. ¿Y cómo es ese sacrificio? Con sangre. Él se autosacrifica y a partir de allí surge la vida. Este personaje es engañado por los señores de la muerte, lo matan, lo descuartizan, pero sus hijos lo reviven y él es el maíz. Su nombre es Hunalye o Hunyenal, ¿verdad? 1 grano de maíz. Entonces ya existe en la tradición prehispánica antecedente, una idea de un ser masculino al cual se debe la vida, que se autosacrifica pero resucita. Entonces cuando los frailes difunden el mensaje cristiano, la gente ya conoce, y para muchos frailes del siglo XVI es importante porque ellos eran escolásticos, ¿verdad? Entonces se respetaba mucho a Aristóteles, y Aristóteles habla de, digamos, de ciertas leyes de la naturaleza en las cuales pues la gente instintivamente va buscando la verdad. Claro. Eso lo reinterpreta la teología escolástica como la búsqueda de Dios. Entonces, los frailes quedan sorprendidos y dicen, esta gente ya estaba buscando a Dios. Entonces, y nuestro verdadero Dios es Jesús, ¿verdad? La Santísima Trinidad y todo esto. Entonces, para la gente es un choque realmente, y es muy negativa la conquista violenta, ¿verdad? Esa sí fue horrible. Pero cuando llegan los frailes, que se implantan leyes que recuperan la dignidad de la persona, ya el cristianismo puede asentarse. Y como ya existe una tradición religiosa en la cual, insisto, hay un ser masculino que entrega su sangre, que entrega su vida, que muere y resucita, simplemente lo asocian a Jesús. Y usted va a ver que no, en ninguna comunidad maya se habla de Hunyenal o de Hunalye o Itzamnaj. No, eso se perdió para siempre porque dijeron, el verdadero es este Jesús. Y entonces todas las personas, aún en la religiosidad tradicional maya que existe, lo importante es Jesús, ¿verdad? Entonces fue como un complemento
Y por eso se aceptó y la gente lo vive todavía. Llama bastante la atención porque todo este proceso, licenciado, que usted está mencionando es apasionante porque nos refleja y nos hace verificar pues todo el contexto de lo que ahora estamos viendo desfilar, de lo que estamos viendo ahora, de dónde viene, porque en muchas ocasiones las personas solo van, pero no saben por qué se hacen las cosas, cuál es el contexto, cuál es la realidad. Y uno, pues como ser humano, es necesario saber de dónde viene la tradición. Y me llama bastante también la atención un punto muy importante, porque Guatemala estamos ubicada de manera geográfica en un lugar bastante complicado en tema sísmico, por lo cual refleja que los terremotos a lo largo de la historia, pues han sido también parte importante que en algún momento han dejado, pues de que la Semana Santa pues fluya de la misma forma, pero luego se retoma y esto también ha formado parte relevante de la historia. Sí, efectivamente, todas las procesiones pues bueno, se van estableciendo, fortaleciendo a partir del siglo XVI. Ya tenemos documentadas procesiones en la segunda mitad del siglo XVI en la ciudad de Santiago, Guatemala, sobre todo de Santo Entierro, ¿verdad? Y hay una pintura en México donde se ve una procesión. Y suponemos que así debieron ser en Guatemala. Entonces, ellos van llevando en andas la imagen de Jesús muerto, ¿no? del cadáver de Jesús. Y pues, casi seguro que en Guatemala esto estaba funcionando de la misma manera. Pero eran procesiones con recorridos pequeños. Las poblaciones eran pequeñas. Claro. El casco era mucho más pequeño. Exacto. Y el anda era solo para 4 brazos. Pero ¿qué pasa? En 1917, en 1918 ocurren 2 terremotos que destruyen prácticamente toda la parte central del país, sobre todo la capital y la antigua Guatemala, y entonces las procesiones tienen que se van haciendo más grandes. No solo los recorridos, sino los muebles, porque la gente necesita participar en sus actividades religiosas, pero los templos están destruidos. Entonces todas las actividades se hacen en la calle, en aquellos espacios donde no hay riesgo de que se desplome un techo, ¿verdad? Pensemos la catedral, la recolección, todas por las mismas estructuras, lo antiguo de las mismas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Se saca el anda a un recorrido más largo, pero resulta que todos quieren cargar. Entonces, se hacen los muebles más largos. Y entonces se les pone decoración, se les va formando la alegoría, van creciendo y van adquiriendo el aspecto que nosotros le conocemos ahora a las procesiones. Es decir, a partir de 1918 empiezan a crecer los recorridos procesionales y las andas, que es lo que impresiona realmente de nuestra forma de celebrar la Semana Santa. Interesante todo este concepto de dónde viene este crecimiento, porque no pueden ingresar a las iglesias, sino que la iglesia sale a las distintas poblaciones para poder empezar este recorrido por el mismo temor de los terremotos. Lastimosamente, el enemigo número 1 de estas entrevistas es el tiempo. Nosotros queremos agradecerle a usted, licenciado, por habernos acompañado, pero quiero pedirle por favor un favor, que a lo largo de los siguientes días estemos en constante comunicación para que usted regrese a seguir hablando de todo este contexto, de este patrimonio cultural, religioso, que nos evoca directamente a la fe, la Semana Santa en Guatemala, única en el mundo. Así es. Muchísimas gracias. Así que para una próxima, esperemos que sean los próximos días, estaremos hablando más detalles. Recuerde, Telediario al amanecer, en tan solo minutos regresamos con más. No le cambie, ya volvemos.